El 23 de marzo de 1989 dos científicos le anunciaron al mundo que habían resuelto el problema de la energía para siempre. No en una publicación científica revisada por pares. No en una conferencia técnica con colegas especializados. En una rueda de prensa convocada con urgencia en la Universidad de Utah, ante cámaras de televisión y periodistas que no tenían formación suficiente para evaluar lo que estaban escuchando, Stanley Pons y Martin Fleischmann declararon haber logrado fusión nuclear en frío a temperatura ambiente, en un aparato que cabía sobre una mesa de laboratorio, usando electrodos de paladio sumergidos en agua pesada. Fusión nuclear. La misma reacción que alimenta el Sol. La misma que hace explotar las bombas de hidrógeno. Funcionando en un vaso de vidrio en una mesa de trabajo universitaria, sin reactores gigantes, sin temperaturas de millones de grados, sin décadas adicionales de investigación. Si era verdad, era el mayor descubrimiento científico del siglo XX. No era verdad. Pero lo que ocurrió entre ese anuncio y el momento en que la comunidad científica pudo demostrarlo destruyó carreras, desperdició cientos de millones de dólares, fracturó instituciones y dejó una herida en la confianza pública en la ciencia que todavía hoy no ha cicatrizado completamente. ¿Quiénes eran y por qué deberías haberles creído? El problema con descartar esta historia como la charlatanería de dos impostores es que Stanley Pons y Martin Fleischmann no eran charlatanes. Eran científicos reales con credenciales reales y reputaciones construidas durante décadas de trabajo legítimo. Martin Fleischmann era uno de los electroquímicos más respetados del mundo. Miembro de la Royal Society británica, el equivalente a la academia científica más prestigiosa del Reino Unido. Había publicado más de 250 artículos científicos revisados por pares a lo largo de su carrera. Su trabajo sobre la amplificación superficial en espectroscopia Raman era citado en laboratorios de todo el mundo. No era un aficionado con ideas extravagantes. Era exactamente el tipo de persona cuyas afirmaciones merece tomarse en serio. Stanley Pons era su antiguo estudiante de doctorado, director del Departamento de Química de la Universidad de Utah, también con una carrera sólida y reconocida. La relación entre ambos era la de un maestro y un discípulo que habían mantenido el contacto y seguían compartiendo ideas durante años. Lo que afirmaban haber logrado surgió de años de experimentos privados, financiados en parte de su propio bolsillo, realizados fuera de los canales normales de la comunidad científica, con la secrecía que los investigadores a veces adoptan cuando creen tener algo extraordinario y temen que otros los adelanten en la publicación. Ese aislamiento del proceso normal de revisión y verificación fue el primer error. Pero en el momento del anuncio, nadie en la sala de prensa sabía eso todavía. La mecánica de la fusión y por qué lo que decían desafiaba la física. Para entender por qué el anuncio electrizó al mundo científico y al público general simultáneamente, necesitas entender qué es la fusión nuclear y por qué lograrla a temperatura ambiente habría sido literalmente revolucionario. La fusión nuclear es el proceso por el que dos núcleos atómicos ligeros se unen para formar un núcleo más pesado, liberando en el proceso una cantidad de energía enormemente mayor que cualquier reacción química. Es la fuente de energía del Sol, en el núcleo solar, a temperaturas de 15 millones de grados centígrados y bajo presiones inimaginables, núcleos de hidrógeno se fusionan continuamente para formar helio, liberando la energía que hace posible la vida en la Tierra. Desde los años 50, los físicos trabajaban en reactores de fusión controlada en la Tierra. El proyecto más ambicioso, el tokamak, requería campos magnéticos de enorme potencia para confinar un plasma a temperaturas de más de 100 millones de grados, más caliente que el centro del Sol, durante el tiempo suficiente para que ocurriera la fusión. Décadas de trabajo, miles de investigadores, miles de millones de dólares invertidos, y todavía en 1989 la fusión controlada sostenida seguía siendo un objetivo no alcanzado. Lo que Pons y Fleischmann decían haber logrado hacía eso irrelevante de golpe, fusión a temperatura ambiente, en un electrolito de agua pesada, con electrodos de paladio y platino, usando corriente eléctrica ordinaria. El exceso de calor que reportaban, más energía saliendo del sistema de la que entraba eléctricamente, era según ellos la evidencia de que la fusión estaba ocurriendo entre los núcleos de deuterio absorbidos en la red cristalina del paladio. La hipótesis tenía una base conceptual superficialmente razonable. El paladio tiene la propiedad de absorber hidrógeno y deuterio en su estructura cristalina con una densidad notable. Si los núcleos de deuterio podían ser comprimidos lo suficiente en esa red,
quizás la proximidad sería suficiente para superar la barrera de repulsión electrostática que normalmente requiere millones de grados para vencerse. Quizás. Pero la física cuántica conocida indicaba que la probabilidad de eso era astronómicamente pequeña a temperatura ambiente. Y la física cuántica conocida, en este caso, tenía razón. Las 48 horas que cambiaron la ciencia. La rueda de prensa del 23 de marzo de 1989 no siguió el protocolo científico estándar porque Pons y Fleischmann no querían seguirlo. Semanas antes del anuncio, habían sabido que Stephen Jones, físico de la Universidad Brigham Young en Utah, estaba investigando algo conceptualmente similar, la fusión catalizada por muones en metales, y había solicitado tiempo en el acelerador de partículas del Laboratorio Nacional de Los Álamos para sus experimentos. Temiendo que Jones los adelantara en la publicación, Pons y Fleischmann presionaron a la administración de la Universidad de Utah para hacer el anuncio público antes de que el artículo científico estuviera listo para revisión formal. El artículo fue sometido a la revista científica Diario de Electroquímica Analítica el mismo día de la rueda de prensa, sin haber pasado por el proceso de revisión por pares que es el mecanismo básico de verificación de la ciencia moderna. Los datos experimentales completos no estaban disponibles para la comunidad científica. Los detalles del aparato experimental no habían sido descritos con la precisión necesaria para que otros pudieran replicarlo. Nada de eso frenó la reacción del mundo. En las siguientes 48 horas, la noticia estaba en las portadas de los periódicos de todo el mundo. Los precios de las acciones de las empresas de energía fluctuaron. El Congreso de los Estados Unidos convocó audiencias. El Departamento de Energía inició un proceso de evaluación de emergencia. La Universidad de Utah solicitó $25 millones en fondos federales para crear un Instituto Nacional de Fusión en Frío. Laboratorios de todo el mundo comenzaron inmediatamente a intentar replicar el experimento. Los primeros en intentarlo y lo que encontraron. En las semanas siguientes al anuncio, más de 200 laboratorios en todo el mundo dedicaron recursos a intentar replicar el experimento de Pons y Fleischmann. Los primeros resultados fueron confusos. Algunos laboratorios reportaron resultados positivos, exceso de calor, producción de neutrones, señales que parecían compatibles con la fusión. Otros no encontraron nada. La variabilidad era enorme, algunos días el aparato parecía producir exceso de calor y otros días no. Esa variabilidad debería haber sido la primera señal de alerta. En física, un experimento reproducible produce resultados consistentes bajo las mismas condiciones. La irreproducibilidad no es una característica de los fenómenos reales. Es la firma estadística del error experimental, del ruido siendo confundido con señal, de mediciones imprecisas siendo interpretadas como resultados positivos. Mientras tanto, Pons y Fleischmann continuaban haciendo afirmaciones cada vez más extraordinarias en medios de comunicación, añadiendo detalles que no estaban en sus datos originales, respondiendo con hostilidad a las preguntas técnicas de otros científicos. En una presentación en la Sociedad Electroquímica Americana en mayo de 1989, apenas 6 semanas después del anuncio inicial, se negaron a revelar los detalles experimentales completos argumentando protección de la propiedad intelectual. Esa negativa a compartir datos en la comunidad científica era, en términos prácticos, una declaración de que los resultados no podían sobrevivir al escrutinio directo. El punto de quiebre, Caltech y el MIT Hawaii. El 1 de mayo de 1989, 40 días después del anuncio, los laboratorios del Instituto de Tecnología de California y del Instituto de Tecnología de Massachusetts publicaron sus resultados de replicación independiente. Ambos eran negativo. El equipo de Nathan Lewis en el Instituto de Tecnología de California había construido el aparato experimental con mayor precisión que Pons y Fleischmann, usando instrumentación de mayor calidad y controlando variables que el experimento original no había controlado. No encontraron exceso de calor. No encontraron producción de neutrones. No encontraron ninguna evidencia de fusión nuclear. El análisis de Lewis fue devastador en su precisión técnica, identificó los errores específicos de medición que probablemente habían llevado a Pons y Fleischmann a concluir que había exceso de calor cuando en realidad no lo había. Los termómetros mal calibrados. La falta de controles adecuados para la recombinación del gas. Las ecuaciones de balance de energía incorrectas. Cada error, tomado individualmente, era comprensible. Juntos producían la ilusión de un resultado positivo donde había solo ruido de medición.
El Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó su evaluación el 15 de noviembre de 1989. La conclusión era clara: la evidencia presentada por Pons y Fleischmann no era suficiente para afirmar que había ocurrido fusión nuclear. El panel recomendaba no financiar programas específicos de fusión en frío. Para ese momento, la mayoría de la comunidad física global había llegado a la misma conclusión por sus propios medios. Lo que ocurrió después y por qué es parte de la historia. La historia no terminó con el veredicto científico. La Universidad de Utah había apostado su reputación institucional al resultado. El rector Chess Peterson había aparecido en la rueda de prensa original. La universidad había solicitado y recibido fondos del estado de Utah basados en la promesa de la fusión en frío. Cuando los resultados negativos comenzaron a acumularse, la respuesta institucional no fue retractarse. Fue defender la posición durante meses adicionales mientras la evidencia en contra se volvía abrumadora. Pons y Fleischmann nunca retractaron formalmente sus afirmaciones. En 1992 se trasladaron a Niza, Francia, donde el laboratorio de investigación de la empresa Toyota los financió durante varios años para continuar sus investigaciones. Los resultados nunca fueron replicados de manera independiente. El financiamiento se terminó en 1998. Fleischmann murió en 2012. Pons, que era estadounidense, permaneció en Francia en un perfil bajo durante años. El costo total del episodio no fue solo el desperdicio de recursos en la replicación fallida. Fue la desorientación de la política energética en un momento crítico, el daño reputacional a científicos que en su entusiasmo inicial habían declarado resultados positivos prematuros, y el fortalecimiento de la desconfianza pública hacia la comunidad científica que ya entonces algunas personas usaban para cuestionar el consenso sobre temas que sí tenían fundamento sólido. Hay una ironía final que los historiadores de la ciencia señalan con frecuencia: la fusión nuclear real, la del tipo que ocurre en reactores de alta temperatura, logró por primera vez en 2022 producir más energía de la que consumió en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California. 133 años después de que la promesa de energía infinita fuera anunciada prematuramente en una rueda de prensa en Utah, la ciencia real finalmente avanzó un paso real hacia eso. Despacio. Con revisión por pares. Con datos compartidos. Con replicación independiente. De la manera que Pons y Fleischmann eligieron no hacerlo en 1989. Hay una pregunta que los filósofos de la ciencia y los historiadores llevan décadas discutiendo sobre este episodio: ¿fueron Pons y Fleischmann charlatanes conscientes o víctimas genuinas de sus propios errores? La evidencia disponible sugiere lo segundo. Los experimentos de baja temperatura con electrodos de paladio en agua pesada sí producen señales difíciles de interpretar. La recombinación de gases en el electrolito puede generar calor que se confunde con exceso de energía si la instrumentación no es suficientemente precisa. Las variaciones en la calidad del paladio producen resultados inconsistentes que un investigador esperanzado puede interpretar como señal cuando son ruido. Fleischmann era un electroquímico extraordinario, pero no era físico nuclear. Pons tampoco. Sus errores no eran los de alguien que conocía bien la física de la fusión y mintió sobre ella. Eran los errores de personas que encontraron señales ambiguas en su área de expertise y las interpretaron a través del filtro del deseo. Y luego tomaron la decisión de anunciarlo al mundo antes de que cualquier otro pudiera verificarlo. Esa decisión, y no los experimentos en sí, es donde la historia se convierte en algo más que un error científico. El anuncio fue el momento en que la esperanza de ser los primeros superó al rigor de estar seguros. Y el mundo pagó el precio de esa elección durante años.